Bien. Hoy vamos a ver módulo 3, que son los tipos de investigación. Para poder entrar a establecer tipos de investigación, ¿sí?, tengo que entender que el objetivo de la investigación es la creación de conocimiento, ¿sí? Y esto tiene relación directa con la rama de la ciencia en la que me voy a poner a trabajar, ¿sí? Y a su vez, en base a esta clasificación, a este tipo de ciencia en la que voy a incursionar, ¿sí?, tengo ciertos límites para establecer el objeto de estudio. ¿Está? De todo esto surge el establecer proposiciones, formas de orientar la comprobación de estas proposiciones, ¿sí?, y el medio o el espectro en el cual voy a basar esta comprobación. Y ahí tengo tres ejemplos. En la ciencia formal, por ejemplo, yo me paro en la ciencia formal, ¿sí?, en la matemática, y a partir del campo o disciplina de la geometría analítica, ¿sí?, analizo vectores en R3. ¿Sí? Ese es el camino, digamos, que yo tengo que establecer, digamos, que es para las personas que estamos en ingeniería, digamos, este ejemplo quizás nos represente lo más sencillo. Vayamos a la ciencia social. Por ejemplo, tengo la antropología. Y de la antropología tomo el campo del comportamiento social, ¿sí?, y hago investigaciones en cuanto a perspectiva de género, ¿sí?, con todo lo que eso implica en este contexto. Yo elegí ese ejemplo justamente a propósito, digamos, porque es un tema candente y genera un montón de ruido. En las ciencias naturales, por ejemplo, ¿sí?, en la biología, ¿sí?, tengo, o sea, especies que pueden ser nativas y exóticas, ¿sí?, y quiero evaluar resistencia a la intemperie en cultivos de bambú. El objeto de estudio son los cultivos de bambú, ¿sí?, y de ahí todo el camino, digamos, de las proposiciones, o sea, cuánto resiste a la intemperie, ¿sí?, y dependiendo de si las especies son nativas y exóticas, ¿tá?, y está establecido el tipo de investigación para crear conocimiento en base a la clasificación de la ciencia en donde estoy, y sobre esta clasificación de la ciencia definido el objeto de estudio. Vamos a ver a lo largo del curso diferentes posturas epistemológicas descritas en profundidad respecto a las actitudes que han establecido los principales actores de la ciencia a lo largo del tiempo. Descartes, John Locke, Comte, Popper, Lakatos, Feyerabend, cada uno tuvo una visión epistemológica de la ciencia. Ahora vamos a tratar de armarnos, ¿sí?, un mapa conceptual sobre los tipos de investigación que pueden efectuarse tomando como base el método científico. Primero tenemos que estudiar las formas y los criterios que sirven para determinar los tipos de investigación, ¿sí? Voy a determinar el tipo de investigación según el propósito, ¿ah? Esto puede llevar a la clasificación de el mero acto de generar conocimiento, ¿sí?, al margen de que tenga una aplicación práctica o no, ¿sí?, o al contrario, en base a un fin determinado, o sea, orientar la investigación y aplicarla a un sector de la realidad. En este concepto, en este enfoque, tengo dos grupos: la investigación teórica, ¿sí?, la investigación aplicada. En la investigación teórica, recolecto datos para generar nuevos conceptos generales. Y no me interesa si se pueden aplicar o no. O sea, si tienen una aplicación directa, digamos, sobre la realidad o no. En la investigación aplicada, como dice la palabra,
¿sí? Y que la puedo clasificar en tecnológica y científica, ¿sí? En la tecnológica, los conocimientos los pongo en práctica en el sector productivo, ¿sí? Desarrollo nuevos equipamientos, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de procesamiento de datos, ¿sí? Nuevas formas de establecer maneras de predecir comportamientos, ¿sí? Modelos. Y en la investigación científica, pronosticar comportamientos que son útiles para el sector de bienes y servicios, ¿sí? Que es algo más conceptual y no tan orientado al sector productivo. Bueno, ahí hay una imagen que más o menos muestra o intenta representar el campo de la investigación teórica, ¿sí? Es un pizarrón lleno de ideas, de modelos, ¿sí? Ahí ven que hay diagramas de barra, gráficos de torta, estadística, eh, patrones de comportamiento, digamos, que están definidos a partir de una función. ¿Sí? Todo esto es el campo de la investigación teórica. Y volvemos sobre la frase, recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales. ¿Sí? También se la puede denominar investigación especulativa, ¿sí? Según Primo Giuffera en 1994. Él definió que utiliza el pensamiento o cualquier clase de operación mental, y ahí entran la imaginación, la intuición, la abstracción, la deducción, para crear modelos que son explicaciones o teorías acerca de fenómenos no observables, ¿sí? El producto de la investigación teórica o especulativa son grandes teorías producidas o constituidas por conceptos abstractos relacionados en leyes científicas y postulados. Los postulados tómenlo como sinónimo de axioma. ¿Ah? No, o sea, cuando digo postulado o digo axioma, no requiere demostración. ¿Sí? Se asume como cierto, se asume como verdadero. ¿Ah? Newton, por ejemplo, y su sucesor Einstein desarrollaron grandes teorías para explicar las relaciones entre materia, energía y movimiento. ¿Sí? Hoy el ejemplo que poníamos, digamos, de los vectores en R3, ¿sí? Es una construcción mental, ¿sí? O sea, yo puedo asociar eso a una aplicación, pero de base es una construcción teórica. Es una forma de modelar. Es decir, que la investigación teórica lo que produce en mayor o menor medida son modelos que después pueden llegar a servir o no para la investigación aplicada. Bueno, acá vamos a trabajar sobre diferenciar lo que es abstracción, ¿sí? Y cómo se separa este concepto de abstracción, que es, o sea, lo que trae como consecuencia la conformación de un modelo, del concepto de dogma. Dogma, según Johannes Hessen, filósofo alemán, fue descrito como aquella posición epistemológica para la cual no existe el problema de conocimiento. Es decir, el dogmatismo supone la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Para él es comprensible que el sujeto, que es la conciencia que tiene esa herramienta del conocimiento, ¿sí? Aprehende su objeto. Es decir, o sea, delimite, piense y visualice mentalmente su objeto. ¿Sí? Esta posición se sustenta en una confianza en la razón humana, ¿ah? Que todavía no está debilitada por ninguna duda. La teoría del dogmatismo descansa en una noción que se puede decir que es deficiente en cuanto a la esencia del conocimiento.
¿Por qué? Porque el dogmático no ve que el conocimiento representa una relación y por tanto libera cualquier tipo de problemática el contacto sujeto y objeto. ¿Ah? Y hay una cuestión tampoco, a separar que entre el dogmatismo y el realismo gnoseológico. ¿Sí? Gnosis como un sinónimo del saber. ¿Sí? La investigación teórica, en definitiva, conecta realismo con una postura filosófica, ¿sí? No, no necesita de la existencia del objeto, ¿sí? Y plantea independencia de este objeto respecto del sujeto. En el realismo gnoseológico, lo que se postula es que las cosas se conocen sin imposición de categorías desde la conciencia. En el idealismo trascendental, se dice que todo conocimiento exige la existencia de dos principios, el principio material y el principio formal. Cuando hablamos de principio formal, acá estamos hablando de un principio de abstracción. Para profundizar en estos conceptos, ahí les dejo un enlace al pie que pueden revisar. ¿Sí? El libro de Rudolf Steiner. Ese libro es interesantísimo porque empieza haciendo un planteo en el primer capítulo, digamos, de cuáles son las bases para comprobar que la libertad no existe y que es una construcción mental. Y la verdad que es muy disfrutable, digamos. A mí por lo menos me resultó grato, digamos, la lectura. Grata. Bien. Una pregunta nomás quería hacer. Sí, Sobre la página anterior, sí, las cosas se conocen sin imposición de categorías desde la conciencia. Eso dice realismo gnoseológico. sí. ¿Qué postula eso? Que el conocimiento ya existe en la conciencia. Es un Claro. conocimiento previo. La gnoseología se define como como la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos y extensión y métodos del conocimiento humano. ¿Tá? Es parecida a la epistemología, ¿sí? Y es parecida también a la teoría del conocimiento, pero las tres son diferentes en esencia. La gnoseología estudia la naturaleza, la posibilidad, ¿sí? Y los límites del conocimiento humano. ¿Sí? Sí, es algo parecido a lo que... Es parecida a la epistemología, solamente que la epistemología se viene a situar, ¿sí? Yo estaba por decirlo hoy cuando estábamos hablando de lo que estábamos hablando al principio de la clase, fuera de la grabación, que era, en un término casi humorístico, digamos, la epistemología viene a ser como el INTI del conocimiento, ¿sí? Llamándole, haciendo la analogía con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. ¿Sí? Si el conocimiento fuera un material, la epistemología viene a cumplir la función del INTI, que es decir, establecer los parámetros de calidad de ese conocimiento. Y la gnoseología, estudia otra cosa, estudia la trazabilidad, estudia los alcances, ¿sí? Las clases de conocimiento humano, los fundamentos, el por qué el ser humano necesita conocer, ¿sí? Básicamente, si vos hablas de diferencias entre gnoseología y epistemología, en la gnoseología vos tenés, una ciencia o una rama de la ciencia que se ocupa del conocimiento general, ¿sí? Y la epistemología
al ser un ente de calidad, digamos, se ocupa específicamente del conocimiento científico. ¿Sí? La noceología no, se ocupa de cualquier tipo de conocimiento, o sea, del ámbito humano. ¿Se entiende? Ahora entendí un poco más. Buenísimo. Yo también. Es lo único que puedo decir. ¿Continuamos? Sí, sí. Bien. El hecho de que todos los valores suponen una conciencia valorante permanece tan desconocido para el cómo del que todos los objetos del conocimiento implican una conciencia cognoscente. ¿Sí? La persona dogmática pasa por alto, ¿sí?, el sujeto y su función. Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no tienen una existencia real, sino adheridos a los objetos que los sostienen. Bernox, por ejemplo, decía que el espíritu no puede salir de sí mismo para coincidir con las cosas, ¿sí? Y una cosa no puede entrar en el espíritu. Entonces estamos hablando incluso de hasta algo que, o sea, que se fue deformando, digamos, de la época de Platón. Platón establecía que existían dos mundos, el mundo el mundo material, ¿sí?, y el mundo de las ideas. Entonces lo que estamos planteando acá es esta cuestión que después va a empezar a tomar estado de batalla, ¿no?, entre lo que es el pensamiento, ¿sí?, y la realidad, ¿no? Entonces de la realidad va a salir prácticas como la empiria, ¿sí?, para poder describir la realidad, ¿sí?, y de la racionalidad que planteó Descartes, ¿sí?, salen las construcciones mentales, los modelos, las abstracciones, ¿sí? Y entonces, como son cuestiones tan encontradas y tan opuestas, ¿sí?, lógicamente, digamos, lo que viene a consecuencia después es una guerra eterna entre las dos posturas, ¿sí? Igual, al final de la clase tenemos un pasaje sobre inducción y deducción que aclara un montón, digamos, cómo debería ser por lo menos esta relación. Pero Javier, en definitiva, después termina convergiendo en el producto, digamos, en lo que sería la ciencia, o me estoy equivocando. Exactamente, exactamente. O sea, lo que pasa es que estamos recorriendo un contexto histórico, Ah, bien, bien, donde bien. había Claro, racionalistas y empiristas, sí. ¿sí? Así como había nociólogos y epistemólogos, ¿sí?, o gente dogmáticos, ¿sí?, y escépticos, ¿sí? Ujú, Y siempre son, o sea, posturas encontradas, claro, enfrentadas, si se quiere, ¿sí? sí, sí, sí. También es un trabajo interesante, o sea, estudiar la particularidad, digamos, de que todas las posturas encontradas, ¿sí?, siempre están apuntando hacia la hegemonía, hacia el poder, hacia la dominación, digamos, de una sobre la otra, Claro. ¿sí? Cuando en realidad nosotros, o sea, después de varios milenios, eh, no podemos ser ajenos, digamos, a haber aprendido de que, o sea, la manera de sobrevivir eh, es teniendo apertura, digamos. O sea, eh, es teniendo apertura y aprendiendo a escuchar, ¿sí? Porque de lo que yo escucho, digamos, puedo retroalimentar, digamos, para aprender sobre lo que yo hago, ¿sí?
Bueno, continúo. Referente a lo que estábamos hablando, que era esto de todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee, ¿sí? Se puede hablar de dogmatismo teórico, ético y religioso. La primera forma del dogmatismo se refiere al conocimiento teórico. Las dos últimas, el ético y el religioso, al conocimiento de los valores. En el dogmatismo ético se trata del conocimiento moral. En el religioso se trata del sistema de creencias. ¿Sí? En todos estamos frente a sistemas axiomáticos, en donde se asume, digamos, como verdadero los principales postulados. El dogmatismo es la posición primera y más antigua, ¿sí? Como actitud del hombre ingenuo, ¿sí? Del ser humano ingenuo, ¿sí? Es la primera posición y la más antigua, tanto psicológica como histórica, ¿sí? En el periodo original de la filosofía griega, domina el dogma de un modo casi general, ¿sí? Y las reflexiones epistemológicas no aparecen. Entre los presocráticos, los filósofos jonios de la naturaleza, los eleáticos, Heráclito, los pitagóricos, ¿sí? Estos pensadores se hallan animados todavía por una confianza ingenua en la capacidad de la razón humana, ¿sí? Vueltos por enteros hacia el ser, hacia la naturaleza, no sienten que el conocimiento mismo es un problema, ¿sí? Está lo que se conoce y se cree, digamos, que es eso lo que vale y no hay, o sea, una necesidad de actualización, de refutabilidad, de comprobación. Y ahí se establece la primera meseta. Este problema se plantea con los sofistas, ¿sí? Las reflexiones epistemológicas que no aparecen. Estos son los que proponen por primera vez el problema del conocimiento y hacen que el dogmatismo, en sentido estricto, resulte imposible para siempre dentro de la filosofía. Desde entonces encontramos en todos los filósofos reflexiones epistemológicas bajo una u otra forma. Los sofistas, como nota de color, actuaban como maestros de elocuencia y del arte de vencer al adversario en la disputa, refutando sus argumentos sin tener en cuenta quién estuviese en la posesión de la verdad. ¿A qué profesión de la actualidad les suena esto? Está sonando a Pare de Sufrir. ¿No? Rolando está silenciado. A los políticos. Ah, puede ser, sí. Pero, o sea, la política no necesariamente, o sea, si bien existen las licenciaturas en ciencias políticas, la profesión que nace del sofismo es la abogacía. Los sofistas fueron los primeros abogados. Fíjense que actuaban como maestros de elocuencia y del arte de vencer al adversario en la disputa, refutando sus argumentos sin tener en cuenta quién estuviese en posesión de la verdad. ¿Sí? Los sofistas fueron los primeros abogados. Y fueron los primeros que cobraban honorarios, digamos, por sus servicios. Tal es así que la única profesión que a nivel mundial está siempre regulada es la abogacía. Bien. Vamos a pasar por el escepticismo, ¿sí? Estamos haciendo un repaso, digamos, sobre el dogmatismo para después avanzar en otros temas. El dogmatismo se convierte muchas veces en su contrario, en el escepticismo, mientras que aquel considera la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto como algo comprensible, ¿sí? El dogmatismo la niega. El escepticismo sí considera un contacto entre el sujeto y el objeto, ¿sí?
Según el escepticismo, el sujeto no puede aprender el objeto. El conocimiento, en el sentido de una aprehensión real del objeto, es imposible según él. Por eso no se permite pronunciar ningún juicio y se abstiene totalmente de juzgar. Ese concepto tiene nombre y se llama epogé. El epogé es uno de los pilares de la filosofía escepticista y es, para simplificar en un lenguaje vulgar, es la ausencia de juicio. Es observar la realidad, ¿sí?, y suspender todo juicio sobre ella, todo juicio de valor sobre ella. ¿Sí? Perdón, ¿cuál sería un ejemplo de sujeto y objeto? Así de manera práctica. ¿Qué es sujeto y qué es objeto? Porque todo el tiempo veo que está hablando de la relación entre el sujeto y el objeto. El sujeto es la persona, el objeto, ¿qué sería? El El objeto es sujeto es el ser humano. sí. ¿Sí? ¿Y el objeto? O sea, el sujeto es la persona que Tiene intenta el conocer estudio. algo. ¿Tá? Sí. Y el objeto es aquella cosa, digamos, sobre la cual yo intento conocer. Ajá, está. ¿Sí? Sería como nuestro Entonces, objeto. el dogmatismo, ¿qué decía? Digamos, que puede, o sea, que el sujeto por sí mismo puede predecir el objeto. Ahí es donde nace el concepto de axioma. Porque yo estoy enunciando algo y asumiéndolo como verdadero sin tener ninguna comprobación de O tipo sea, observacional. por ejemplo, Javier, es el Sol da vuelta alrededor de la Tierra. Eso Claro, es en dogmática. Y ese es el axioma por donde se construye todo el sistema de conocimiento del dogma. porque se asumió, o sea, una de las cuestiones, digamos, que se asumió era que la Tierra es el centro del universo. Y eso no tanto surgió de una cuestión dogmática, sino de una observación mal interpretada. ¿Por qué? Porque la gente, hasta Galileo, ¿qué veía? Que Que el todo gira Sol, alrededor de él. claro, que el Sol arrancaba en el este y se escondía en el oeste. Entonces, o sea, lo que observaba puntualmente era la posición relativa del Sol desde la observación de un punto, digamos, situado en la Tierra. O sea, a partir de eso, digamos, definen que la Tierra es el centro del universo. Hasta que llega Galileo, ¿sí?, y demuestra que eso no es tan así. ¿Sí? Y cuando, o sea, y lo que le cuesta también, ¿sí?, porque se estaba enfrentando a todo un sistema, digamos, que ya estaba armado y que funcionaba y que ponía en tela de juicio. O sea, hacerle caso a Galileo en ese momento implicaba empezar a cuestionar sistemáticamente un montón de cosas, digamos, que ya estaban impuestas y funcionando, digamos, que eran funcionales a alguien, al poder. Claro. Javier, Perdón. disculpe. Una consulta, no sé si se puede relacionar, por ejemplo, el objeto podría ser el Sol gira alrededor de la Tierra, o sea, lo que estoy estudiando. Claro, exactamente. Si yo lo miro dogmáticamente del dogma, digamos, eso es cierto porque es lo que yo estoy viendo, digamos, y yo creo que es eso y es así. Exacto. Ujú. Bueno, Pero desde el punto de vista del escepticismo, claro, ¿sí?, eso quería saber. yo no puedo decir, o sea, yo no puedo emitir un juicio de valor sobre eso, digamos. Claro, no puede Y decir que sí o que no, digamos. Claro, o sea, yo sé que el Sol, o sea, está Sé, sobre la Tierra, claro, ¿sí? sé que el Sol gira, pero no puedo decir que si gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor de él. Claro, el escepticismo lo que hace es suspender el juicio, ¿sí? Bien, bien, bien. Y el dogmatismo, ¿qué hace? Desconoce al sujeto, ¿sí? Por otro lado, el escepticismo no ve al objeto. El Sol está ahí, digamos, pero yo no sé si está girando o no está girando, digamos, ¿sí?
Claro. Otra frase célebre que es totalmente escéptica, digamos, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Entonces, o sea, quedan en una incertidumbre con respecto a emitir No cree, juicio. pero dice que puede haber, claro. Claro. Ujú. Es más, ni siquiera sería escéptica porque en sí misma es contradictoria. Y el escepticismo, digamos, se basa en el epogé, en la suspensión de juicio. Bien. Y puede ser un ejemplo también del dogmatismo, el que dice, Dios mandará la lluvia y va a llover tal día. Dios proveerá. Esa Proveerá. famosa frase que se escucha tanto, Dios proveerá, cuando uno está angustiado porque no llega a fin de mes y resulta Sí. que para tener un aire de esperanza, digamos, dice, bueno, Dios proveerá. Sí, eso me dijeron a mí el otro día, pero no. No te dio ni aire, ni esperanza, ni nada. No, porque me pareció que es como hasta un falso dogmatismo. Claro, Porque, es un placebo, ¿sí? Es como cuando te claro, dan un medicamento que así. sí, porque inclusive para la persona que tiene una creencia religiosa, tampoco es así, sino que hacer lo que corresponde y tendrás lo que corresponde. Hay una consecuencia entre las acciones. Cosecha lo que siembra, ¿no? Y ni así recibís lo que corresponde. Claro, de esa manera era, sentate que Dios te va a traer lo que vos necesitas, y me parece que eso no está escrito en ningún lado, ni siquiera en ninguna religión. Me parece que hasta es una frase casi falsamente dogmática, no llega ni a dogmática. No, es que justamente el dogma se basa en asumir verdades sin demostración. Eso es el dogma. Y ahí tenés, como veíamos en filminas anteriores, diapositivas anteriores, yo estoy con la filmina todavía porque di clase con filmina. A mí me daban clase con filmina. A mí no, y nunca, también siempre le digo así. Ah, no. Abato sí un profesor si no daba con Ah, filmina. todo filmina, sí. Acá tenés, ¿ves? Las tres formas de dogmatismo: el teórico, el ético y el religioso. ¿Sí? Entonces, dentro del teórico, ¿sí?, se refiere al conocimiento teórico, a la construcción abstracta. El dogmatismo ético se basa en el conocimiento, en la moral, y el dogmatismo religioso en el sistema de creencias. ¿Ah? Bien, habíamos quedado acá, y de esta diapositiva, ¿sí?, se puede mencionar que el escéptico observa cómo todo conocimiento está influido por la índole del sujeto y de sus órganos de conocimiento. O sea, su percepción es fundamental para el conocimiento. Eso es lo que establece el escepticismo. ¿Sí? Javier, disculpe que le interrumpa. El enlace que está ahí abajo ya no está disponible. Le aviso después por ahí si tiene otro. Ah, bueno. Ok, lo voy a reemplazar entonces. Gracias. No. De este modo, escapa a su vista el objeto tan necesario para que tenga lugar el conocimiento. ¿Va? Es por eso que el escepticismo, o sea, tanto como el dogma, ¿sí?, tiene limitaciones. Si uno quiere hacer una analogía, por ejemplo, vayamos al caso de una persona que estudia que hace un deporte o que ejecuta un instrumento, ¿sí? Y llega un punto en donde, o sea, y hay dos formas de aprender, ¿sí? A partir de estudiar y a partir de practicar. Entonces, si vos no combinás ambas técnicas de incorporación de conocimiento, ¿sí?, vos podés estudiar sin practicar y vas a llegar a un límite.
¿sí? Así también vos podés elegir no estudiar y practicar. Practicar y practicar, digamos, pero también vas a llegar a un techo, digamos, que es muy inferior al techo que podrías alcanzar, digamos, si combinases las dos técnicas. Más o menos eso es lo que pasa entre el dogmatismo y el escepticismo. Hemos trabajado también conocimiento con una forma mitigada del escepticismo. Según el escepticismo, no hay verdad ni certeza, pero sí probabilidad. ¿Ah? Los juicios no son verdaderos, son probables. En esta forma de escepticismo se añade, ¿sí?, una contradicción más, el concepto de que la probabilidad supone el de la verdad. Probable es lo que se acerca a lo verdadero. Y quien renuncia al concepto de la verdad tiene pues que abandonar también el de la probabilidad. Entonces, ahí hay una cuestión contradictoria en el escepticismo, ¿sí? Y por más errado que esté, no se le puede negar cierta importancia para el desarrollo espiritual del individuo y de la humanidad, ¿sí? Justamente porque viene a depurar todo lo que impuso el dogma, digamos, en términos de estancar de alguna manera en una creencia asumida verdad, digamos, sin demostración, y en eso se estanca el espíritu y la necesidad de crecimiento del ser humano. Entonces, el escepticismo, ¿qué hace? ¿Sí? Hinca la aguja, ¿sí?, de la duda en la filosofía. Ese es el aporte que hace el escepticismo, digamos, sembrar la duda. El dogma está bien, digamos, es el único camino. Bien, ahora vamos a ver investigación aplicada, ¿sí? Ya vimos lo que es investigación teórica. Bueno, ¿qué pasa con la investigación aplicada? Tiene por objetivo resolver un determinado problema o planteo específico, ¿sí?, enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación, ¿sí? Por ende, ampliar y enriquecer el desarrollo cultural y científico. La expresión investigación aplicada se hizo popular durante el siglo XX, ¿sí?, porque la mayoría de los científicos se orientaron a resolver problemas de la vida cotidiana y a controlar situaciones prácticas, ¿sí? Esto marcó una alianza fuerte entre la educación y la industria, ¿sí?, y una forma de interacción también que las potenció. La investigación aplicada tiene una vinculación estrecha con la investigación básica, es decir, depende directamente de los resultados y descubrimientos en ella. Busca poner teorías en práctica. Tiene que estar apoyada en el análisis y búsqueda de soluciones para problemas de índole social y humano. Cuestiones que tienen que ver con la investigación aplicada tecnológica, ¿sí? Es un proceso que comprende la investigación y transformación, ¿sí?, ideando acciones para resolver problemas. Tiene como finalidad solucionar problemas o situaciones que el conocimiento científico ha consolidado como demanda, ¿sí? La conexión, la línea de conexión es partiendo de las ciencias formales, por ejemplo, en el campo de la geometría, al estudiar los fractales, ¿sí?, se descubren que se pueden usar como antenas o que se pueden fabricar antenas con base fractal, ¿sí?, y eso da un salto tecnológico en la telefonía celular, ¿sí? Los teléfonos inteligentes, digamos, que admiten tener, o sea, señal para comunicaciones normales, y hoy en día, digamos, todo lo que implica, digamos, tener internet en el teléfono,
tuvieron su salto, digamos, cuando las antenas, digamos, se pudieron plantear con un modelo fractal. Y así también de los fractales, por ejemplo, se desprende efectos especiales, animaciones, resoluciones en el campo de los números complejos, ¿sí? Y todo lo que es la tecnología de comunicaciones. Bueno, eso es un ejemplo de investigación aplicada tecnológica. Bueno, el proyecto de investigación tecnológica se compone de estas etapas. Una primera etapa de identificación del problema. Una etapa siguiente que lleva a la formulación de este problema de investigación. ¿Sí? La tercera etapa es delimitar e identificar el objeto de la investigación. Cuarta etapa, el campo específico de la investigación. Formulación del objetivo de la investigación y formulación de la hipótesis de la investigación. ¿Sí? Cuando yo identifico la problemática, estoy observando un estado del arte o un campo de conocimiento en donde empiezo a percibir que hay cuestiones que no están resueltas. ¿Sí? A partir de esto aparece formular el problema de investigación, que es hacerme una pregunta. ¿Por qué sucede A y no sucede B o C? Ahí empiezo a formular el problema. ¿Sí? Y dentro de ese formular empiezo a identificar cuál va a ser mi objeto de la investigación. Si va a ser A, si va a ser B o si va a ser C. ¿Y por qué es importante identificar el campo específico de la investigación? ¿Por qué se les ocurre que puede ser importante identificar el campo específico de la investigación? ¿Eso se refiere a el campo formal o el campo factual? ¿Esa sería la pregunta relacionada con eso o estoy Puede errado? ser, pero de todas formas, es un buen ejemplo, Rolando. Pero de todas formas, fíjate que en el campo factual y en el campo formal, las reglas del juego son diferentes. Entonces, yo necesito identificar el campo específico de la investigación para establecer con qué reglas de juego cuento, con qué, o sea, límites, alcances y herramientas dispongo o cuento para desarrollar mi investigación. Sí, dentro de lo factual, según Bunge, podía ser, por ejemplo, la física, pero también la biología. A eso debe ser que referirse a dentro de la identificación. Bueno, el campo de investigación es física, o el campo de investigación es biología, o química, o matemática. Algo así sería lo que se busca al formular el objeto. Javier no se le está escuchando. O ya no escucho, por lo menos. No, se quedó sin sonido. Y no está muteado, ¿eh? Creo que no sé qué pasó. Quizás se le puede mandar un chat. Por ahí cambió el dispositivo de entrada de audio. No, no se escucha, Javier. Sí, sí, sí. En 7 volvemos. ¿Listo?